ah, que Dios aborrece la avaricia. En una ocasión el Señor Jesús estaba hablando y un hombre le interrumpe y le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y a través de esa interrupción que hace aquel hombre, se deriva una historia que presenta Jesús acerca de la riqueza. En el capítulo número 12 del Evangelio de Lucas. De modo que Jesús le dice a aquel hombre en el 12:14: ¿quién me ha puesto por juez o partidor? Y luego ya sabemos la historia: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y, o sea, esto lo narra Jesús, pero igual, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, capítulo número 3, en el verso número 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, podemos encontrar pasajes mencionados por Jesús, o mencionados por el apóstol Pedro, o mencionados por el apóstol Pablo, pero nos daremos cuenta de que Dios establece, hermanos, a través de la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que no debiera haber ambición, que no debiera haber avaricia. Por eso en el pasaje que el apóstol Pablo escribe para Timoteo, en el capítulo 6 de la carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo número 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y estoy mencionando estos pasajes porque justamente el tema que tenemos en el capítulo 5 tiene que ver con la actitud que tenían los hombres en la ciudad de Jerusalén. Exactamente no sabemos con exactitud cuándo haya pasado esto. Aunque el capítulo 5 que vamos a considerar del libro de Nehemías, ya cuando leemos el capítulo 5, ya está en plena construcción. En el capítulo 3, recordemos que se organizaron las diferentes puertas. En el capítulo 4, la actitud en el trabajo. De modo que el ambiente, hermanos, el ambiente laboral, el ambiente de dirección, el ambiente era agradable, era bueno. Sin embargo, hace un paréntesis el autor de este libro, y acá en el capítulo 5 del libro de Nehemías hay varias cosas que causan molestia al líder. Y precisamente estamos hablando del corazón del liderazgo a través del libro de Nehemías. ¿Qué es lo que provocó en algún momento molestia a este líder? ¿Cómo era el corazón de Nehemías en relación a la generosidad, en relación a la pobreza, en relación a el desprendimiento o en relación a el abuso? Porque lo había. ¿Cómo eran los ojos de Nehemías cuando se trataba de mirar la necesidad? ¿O cómo era el corazón de Nehemías cuando se trataba de mirar el abuso? ¿Y cómo estaba dispuesto Nehemías a hablar cuando necesitaba hablar con dureza? Y cómo Nehemías también se pone como ejemplo, como Pablo dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo mismo hace Nehemías en su momento. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Quizá no vamos a detallar texto por texto del capítulo 5, pero es muy importante porque en el liderazgo, el apóstol Pedro, hermanos, veía o vio cómo fue Judas, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, en el Evangelio de Juan,
en el capítulo número 12, dice el verso número 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, ¿cómo era el corazón de Judas? A diferencia de otros. Y Pedro, hermanos, viendo la clase de corazones que hay en la iglesia, porque luego en Hechos capítulo 5, Pedro llegó rápido a exhortar. Ahí, si usted lee el capítulo 5 del libro de los Hechos, Pedro llegó, pero rápido, a exhortar a Ananías y a Zafira, quienes habían observado que Bernabé vendió una heredad y puso todos los pies de los apóstoles. Pero ellos quisieron hacer lo mismo y sustrajeron del precio de la heredad. O sea, Pedro sabe que en algún momento somos vulnerables, somos tentados al dinero. Y Pedro, hermanos, cuando ya está anciano en edad y cuando ya es anciano de la iglesia, dice la Biblia, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, Pedro sabe que en el liderazgo realmente se necesita tener un corazón donde no haya avaricia, donde donde el hombre no se quiera aprovechar de otros, donde no querramos sacar provecho. Realmente se necesita en el liderazgo hombres que tengan corazones sinceros y que realmente amen las almas, a las personas, que no tengan ningún otro interés. Eso es lo que aprendemos del capítulo 5. Miren, vamos a leerlo. Nehemías, capítulo 5. El capítulo 5 del libro de Nehemías tiene 19 textos. ¿Cómo estaba la situación? ¿Por qué no? O sí, es interesante, o sea, el corazón del líder. Estamos en necesidad, estamos construyendo, estamos trabajando, todos estamos organizados. No tenemos que aprovecharnos unos de otros. No tenemos que oprimir a los necesitados. No lo debemos hacer. Pero muchas veces puede suceder que muchas veces no nos damos cuenta o tenemos otro sentimiento, otra intención. Dice la Biblia, capítulo número 5 del libro de Nehemías, dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había unos que decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, tenían hambre. ¿Y qué hicieron cuando pidieron prestado? ¿Y qué hicieron? Pidieron prestado. Porque había necesidad. En el liderazgo es necesario, hermanos, ver, sentir la necesidad de los hermanos. No necesitan pedirnos. Nosotros hemos de ver cuando hay necesidad. Darnos cuenta que está pasando necesidad la familia. Aquí el texto dice, hemos pedido prestado. Primero, o sea, tenían hambre. Segundo, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Ahora empeñaron. El empeño como garantía para pedir a cambio alimento. Pero empeñaron. Verso 4. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Habían pedido prestado.
para el tributo que hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora, son tiempos de necesidad. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, ¿cómo estaba la situación en el tiempo de Nehemías? ¿Cómo estaba la necesidad? ¿Qué le causó a Nehemías el saber que había quienes habían pedido prestado? Había quienes habían empeñado y había quienes habían pedido prestado para el tributo del rey. Ahora, el empeño, hermanos, el préstamo, ¿qué genera o qué generaba? ¿O por qué la molestia de Nehemías? O sea, había abuso. De alguna manera le pusieron en la parte de arriba usura, quitar el impuesto, el gravamen, sobre todo el abuso. ¿Será que en algún momento pudiera haber abusos? En la iglesia de Corinto había problemas. En el capítulo 6, e iban ellos ante los tribunales. O sea, hay dificultades. Dice aquí en el texto, hermanos, en el verso número 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué le molestó? ¿Qué le molestó al gobernador Nehemías? Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, ¿cuál era el problema? El interés. Porque los intereses eran altos. Porque la usura. O sea, se trataba no de ayudar, sino de oprimir. No de ayudarse porque había necesidad, sino de sacar provecho. Y cuando el liderazgo necesita ver eso, cuando hay una injusticia, cuando algo no está bien, cuando el ambiente no debe haber eso. Por ejemplo, viene Pedro y le dice a Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? En Hechos 5, sí, en tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y a Dios. ¿Por qué lo hiciste? O sea, en tiempos de la iglesia, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, había necesidad. Pero vino Pedro rápidamente y exhortó a Ananías y a Zafira. No permitió que hubiese, o sea, que cayeran en ese pecado. Acá el Nehemías, el gobernador, está molesto, hermanos. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Dice la Biblia, hermanos, vaya al texto de Éxodo 22 y 25. Allí en el libro de Éxodo, capítulo número 22 y versículo número 25. Dice ahí el pasaje. Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si en el desierto
cuando salieron de Egipto, Moisés dijo esto: si tomares, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. No logres, o no te aproveches, o no abuses. Porque en alguna medida, en alguna forma, hermanos, el impuesto va a traer eso. ¿Quién gana? Claro, el que necesita, pues tiene necesidad. Pero ¿quién está ganando? Es lo que sucede, por ejemplo, con los bancos, hermanos. Una tarjeta de crédito, en realidad es una negociación. ¿Quién gana? Sí, nos prestan el dinero, pero ¿quién está ganando? Intereses a veces bastante altos. En el pueblo de Israel, ya Dios les había dicho a ellos: no te portes con él como logrero, ni le impongas usura. ¿Por qué? Cuando prestar dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo. Ahora, ¿cómo estaban en el tiempo de Nehemías? ¿Cómo eran las personas en el tiempo de Nehemías? Habían regresado de una cautividad, estaban construyendo el muro de la ciudad, habían empezado la reconstrucción del templo. O sea, no era correcto que se portaran de esa manera. Ahora, cuando el líder ve eso, ¿qué es lo que hace? ¿A quién apoya? ¿De parte de quién está? Ahora, ¿ve la situación o pasa por alto la situación? ¿Se da cuenta de la injusticia? ¿Qué es lo que hace? En este caso, el corazón del liderazgo. ¿Qué es lo que nos interesa en este tema de Nehemías? Rápidamente, o sea, dice el texto, hermanos, me enojé. Luego en el verso 7, medité. Luego ahí en el verso 7, reprendí. Y luego ahí en el verso 7, dije. No se quedó callado. No pasó por alto al opresor. Se dio cuenta que estaba sucediendo un abuso. Convoqué contra ellos, no a favor de ellos, contra ellos, una gran asamblea. Por eso el apóstol Pedro dice en la carta: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, en el gobierno de la iglesia, hermanos, no es un negocio, es una oportunidad para servir, no para ganar, sino para servir, para ayudar, para ayudar al que necesita, para impartir las cosas con justicia. Y es lo que hace Nehemías. Aquí en el verso 8 dice: y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. ¿Qué actitud, qué palabra de Nehemías para dejar calladas a las personas? O sea, es interesante también el carácter, la rapidez con la que habla Nehemías. Y el texto dice: callaron, pues no tuvieron que responder. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a Tito, dice: ¿es necesario callar la boca? Hay personas que se requiere hablarles con carácter, con esas palabras. Dice el verso número 9, y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas, pero no es bueno. Ahora, ¿qué era lo que hacían? Unos pedían prestado, otros empeñaban, y otros pedían prestado inclusive para pagar el tributo. Y los oficiales y los nobles, ¿qué era lo que hacían? Exigían interés. Y Nehemías está diciendo: no es bueno eso. Dice el verso 10, ahora se pone el ejemplo: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano,
Quitémosles ahora este gravamen. Les hemos prestado. Dice el texto, yo también les he prestado, pero les vamos a quitar ese interés. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. O sea, como se dice, negocio es negocio. ¿Pero qué estaban haciendo? De alguna manera estaban oprimiendo, abusando. Dice el texto, por eso os ruego que les devolváis hoy. O sea, queramos o no, hermanos, pero el hecho de negociar de esta manera, de abusar. Hay un texto que el proverbio dice, a Jehová presta el que da al pobre. O Hechos 20:35, más bienaventurado es dar. Pero ¿cómo llegar a tener ese tipo de corazón? ¿Cómo tener un corazón a tal grado que no haya ni la más mínima intención del abuso o de una ganancia deshonesta o de aprovecharse de alguien? Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. O sea, los ancianos no están pensando en el dinero, no están pensando en la riqueza, no están pensando en los bienes materiales, no están pensando en aumentar sus ganancias, no están pensando en aumentar los números de sus cuentas, no. El corazón de los ancianos es otro. Por eso el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, cuando presenta el sermón del monte, ahí en el texto de Mateo, capítulo número 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, ¿dónde está? En realidad, hermanos, ¿dónde está el corazón de los ancianos de la iglesia? ¿Dónde están sus pensamientos? Son personas, son hermanos que han entendido que sus riquezas están en el cielo, no en la tierra. De modo que no están pensando en los bienes materiales, en el dinero. No, en eso no. Han entendido que Dios es el que provee para nuestras necesidades y nos da lo que nosotros, lo que Él cree que necesitamos, no lo que queremos. Ahora, en el tiempo de Nehemías, ¿por qué Nehemías, si estuviésemos allá en aquel momento, cómo estaba Nehemías? El texto dice que estaba enojado. Ahora en el verso 10, exigió, devuélvanle las tierras hoy. Y aparte, dice ahí, la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite. Ahora el 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y eran los sacerdotes, eran los nobles, eran los oficiales, eran los sacerdotes. Acordémonos que en el Antiguo Testamento traían del diezmo al alfolí, de modo que tenían. Pero les dice aquí el texto, les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije,
Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Igualdad, equidad, justicia. O sea, no quería Nehemías, hermanos, que hubiera en ese momento, en ese tiempo, quien se portara como logrero, como opresor, ¿no? No eran tiempos de negociar, no eran tiempos de ganancia deshonesta, eran tiempos de quitar la usura, el impuesto, el gravamen, el interés. Eran tiempos en donde tenemos que vivir de una manera, bueno, compartida. Sucedió lo mismo en Hechos capítulo 2 y proveían para las necesidades. En Hechos capítulo 4, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, en el capítulo 5, verso 14, también desde el día que me mandó el rey, ahora da de alguna manera a hablar Nehemías de él, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Cómo? ¿Qué comía Nehemías? O sea, por eso hablamos, el pastor huele oveja. Esos son los pastores, los que están con el pueblo, viven como el pueblo, comen como el pueblo, hablan como el pueblo. O sea, hay una relación de confianza. Como dice Juan 10, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay ese contacto. Nehemías llegó como gobernador, pero en 12 años, dice el texto, no comimos el pan del gobernador. ¿Qué comían entonces? Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. O sea, la manera en la que podemos desinteresadamente, hermanos, y no quiero decir ganar a las personas, no, pero ser como ellos, tratarles, amarlos, cuidarlos, porque estamos hablando del corazón. Un anciano, un diácono, un líder, necesita tener una actitud, un corazón como el del pueblo. No va a haber una línea divisoria en donde diga, pues ellos son pueblo, yo estoy aparte. No, porque entonces, ¿cómo quedaría? El Señor Jesús andaba con los 12, comía con los 12, oraba con los 12, estaba cerca de ellos. Comió cuando se trató de la alimentación de 5,000 o de 4,000. Allí estuvo. Esos son los pastores, los ancianos de una iglesia que conviven, que sienten, que perciben necesidades, que aman la justicia, que aborrecen la injusticia. Dice aquí el texto, también en la obra, verso 16, también en la obra de este muro restauré mi parte. Es que interesante es eso. Yo también trabajé. Por eso tienen autoridad los ancianos, porque también han hecho, han vivido, han pasado necesidades, saben lo que se siente tener hambre, saben lo que se siente que haya injusticia, saben lo que se siente trabajar arduamente. Por eso la palabra obispos, supervisores, porque ellos conocen el trabajo. Nehemías, en este texto, hermanos, en la obra de este muro, yo hice mi parte.
O sea, por eso huele a pastor, porque a lo mejor anda sucio, trae las manos con callos, llora cuando debe llorar, se alegra cuando lo debe hacer, sufre cuando debe sufrir, entiende lo que el apóstol Pablo escribe, llorad con los que lloran. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, a veces tenemos que llorar. Cuando un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Es lo que hacen. El corazón de los ancianos es así. Cuando un miembro se duele, todos con él se duelen. Nehemías, hermanos, nos está diciendo, yo trabajé igual, yo hice mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa, generoso. Abría su casa y su corazón y compartía. Por eso les comento, hermanos, no hay una línea divisoria, no hay una separación donde diga, es que este es especial, claro. Sí, especial por la función que desarrolla, pero el corazón que tiene para compartir su mesa, para compartir su casa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hospedador. ¿Tiene corazón para hacerlo? Hospedar no significa ofrecer la mejor cama, el mejor cuarto, la mejor recámara. No significa eso. Hospedar significa darle atención a la persona, estar con la persona. Le doy mi tiempo a la persona. Estar con ellos, hablar con ellos, comer con ellos, convivir con ellos. Y Nehemías dice que 150 judíos oficiales, los que venían de las naciones, que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. No requirió el pan del gobernador. O sea, no pudo hacerlo. Pudo comer mejor que el pueblo, pero comió lo mismo. Pudo haber traído lo que era para el gobernador, pero no abusó. ¿Por qué dice eso Nehemías? Porque está molesto, había estado molesto con los oficiales, con los nobles, con los sacerdotes. Pablo dice, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. El ejemplo, hermanos, es muy importante el ejemplo. El ejemplo que dio Pedro. Le traían a él en Hechos 4, el ejemplo que dio Pedro de sufrimiento en Hechos 12. Lo que escribe, no solamente lo escribe. Cuando leemos primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro lo fue en temas de liderazgo, en temas de actitud, en temas de sentimientos, en temas de corazón. Pedro lo fue. Dice el texto, y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Por otro lado, ver
¿Cómo está la situación? Podemos estar nosotros bien, pero ¿cómo están nuestros hermanos? Si no lo vemos. Santiago dice que no sirve de mucho que les digamos, pues, que Dios te bendiga. Dice el texto aquí, verso 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué corazón tiene Nehemías? Este es el corazón, hermanos, de Nehemías en este capítulo. Estamos leyendo Nehemías desde la perspectiva del corazón del liderazgo, porque es muy importante el corazón. Podemos decir cierto, la información, la formación, o sea, no sé, tantas cosas, pero todo tiene que ver con el corazón. Cuando vamos a los requerimientos que Pablo menciona en Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. De todas las cosas que encontramos ahí, Timoteo y Tito, tienen que ver con la clase de corazón que tengamos. Primero, revisar cómo es el corazón. ¿Cómo era el corazón de Nehemías? ¿Cómo era el corazón de Jesús? ¿Cómo era el corazón de Pedro? ¿Cómo fue el corazón de Pablo? Y revisar, hermanos, y ver cómo es nuestro corazón. Para el asunto del liderazgo es importante nuestro corazón. No se trata de imponer, no se trata de mandar, no se trata, no somos dueños. El dueño de la iglesia es Jesús. Somos colaboradores, somos siervos. Y por eso nuestro corazón. Y es interesante porque Pablo dice, no sea que envaneciéndose. ¿Y por qué se va a envanecer? Caiga en la condenación. O sea, que un hermano sea calificable, aceptado, aprobado como anciano de una congregación, tiene el riesgo también de que en su momento, como dice el apóstol Pablo ahí, se envanezca. Pero no. Por eso tenemos que revisar el corazón, trabajar en el corazón, ver la clase de corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Ya más adelante, si Dios nos permite, vamos a hablar de la madurez de la iglesia. Y ahí necesitamos tener ojos maduros como iglesia para mirar el corazón de los hermanos. Ya cuando hablemos ya más del gobierno de la iglesia. Bueno, hasta aquí. Terminamos el capítulo 5, hermanos. ¿Tienen algún comentario? Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchar
luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor, Señor, Señor.